Maná escondido para vencedores presenta 4 evangelios, 4 escritores, 4 puntos de vista. Presentado por el hermano Adolfo de la Rosa. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nuestro tema, Mateo, el evangelio del reino, muestra que Jesús es el Rey. Estamos hablando acerca de la apariencia del reino de los cielos. Y estamos hablando específicamente de Mateo 13:33, donde una mujer leuda toda la masa, mete levadura en 3 medidas de harina, hasta que leuda toda la masa. Realmente esa mujer se refiere al catolicismo romano. En Apocalipsis 17, ahí tenemos en el versículo 5, Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto se refiere al catolicismo religioso. En realidad, Babel en Génesis 11 es el origen de todo. Y Babel se desarrolla de tal manera que llega a ser Babilonia. Babilonia se desarrolla y aquí es la gran Babilonia, Babilonia la grande. Esta mujer ha leudado toda la masa. Y me gustaría decir 4 cosas. Número 1, ellos tienen lo que llaman el sacrificio de la Santa Misa. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 se mencionan las 7 iglesias que están en Asia, pero la iglesia en Tiatira es la que se refiere a la iglesia católica romana. La iglesia en Tiatira, que significa sacrificio incesante, y es lo que ellos hacen diariamente. La misa es el sacrificio continuo, pero ese sacrificio continuo está versus el sacrificio único de Cristo en la cruz, hecho una sola vez y para siempre. Por ejemplo, aquí en Hebreos 9, verso 12, dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Entró una vez para siempre. En el verso 26 de ese mismo capítulo, 9:26 de Hebreos, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y en capítulo 10 de Hebreos, le voy a leer el versículo 10, 11 y 12. Dice: por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11, Hebreos 10, 11. Y todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12. En cambio, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado para siempre a la diestra de Dios. Eso de que se haya sentado para siempre a la diestra de Dios implica que el sacrificio ha sido aceptado por Dios. Es perfecto. Ese es el primer asunto. El sacrificio de la Santa Misa está versus el sacrificio único de una vez y para siempre del Señor Jesucristo. Número 2, el asunto de María, la Madre de Dios. Esto fue realmente hasta el año 451 después de Cristo. Me parece que fue el concilio de Calcedonia. Y en ese concilio ellos declararon a María como Teotocos, o sea, la Madre de Dios. Teo, Dios. Tocos, la Madre, o sea, la que lo engendró. Le quita muchas cosas, porque mire, en la Biblia, en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice:
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. María es la mediadora entre Dios y el hombre, pero realmente la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Luego nos quieren decir también, de acuerdo con Mateo 1:25, dice que y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo Jesús. Está hablando de José, que no la conoció, quiere decir que no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su hijo Jesús. En la versión Jerusalén, versión católica, hay una nota en ese versículo y dice así, dice, el texto por sí mismo no implica la virginidad perpetua de María, pero la iglesia y la tradición así lo han supuesto. ¿Sí me entiende? Que eso de que yo supongo, yo creo, a mí me parece, que yo pienso, que yo opino, eso pues ya queda fuera del asunto. El hecho es que no solamente María es mediadora, sino que hay cientos de santos que también son mediadores. Eso realmente anula el que Cristo sea el único mediador entre Dios y los hombres. Número 3, el sistema papal con la infalibilidad del Papa. ¿Sabe una cosa? El Papa se ha vuelto la cabeza de la Iglesia Católica Romana y realmente atenta contra Cristo como la cabeza de la Iglesia. Cristo ha sido hecho la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo. Pero aquí, el Papa es la cabeza de la Iglesia Católica Romana. Lógicamente que eso quiere anular a Cristo como la cabeza. Es grave eso. Y por otro lado, el sistema sacerdotal que tienen. El sistema sacerdotal realmente es el sistema de clérigos y laicos. De acuerdo con Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 2, verso 6, cuando el Señor está hablando a la iglesia en Éfeso, algo bueno que tenía la iglesia en Éfeso era eso. Dice, pero tengo esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Imagínense, probablemente nosotros nunca habíamos oído hablar de que Dios aborrece las obras de los nicolaítas. Mire, la palabra Nicolaos, Nico, significa conquistar. Laos, gente o pueblo común. Quiere decir que hay un sistema clérico, que es el que conquista a toda la gente, a todos los laicos. Ese sistema Dios lo aborrece. ¿Por qué razón? Bueno, porque ese sistema, ¿sabe qué? Anula la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces no hay manera de que la iglesia pueda ser edificada, porque la función de los miembros está solamente todo supeditado a la clase clerical. El sistema sacerdotal que tiene el catolicismo anula la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Así que por un lado, el sistema papal atenta contra la cabeza, que es la autoridad, y el sistema sacerdotal atenta contra la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Esto realmente es la levadura que ha invadido toda la masa, que ha completado toda la masa, se ha leudado. Hermanos, esto es grave realmente a los ojos de Dios. Esto pues es algo que es la apariencia del reino de los cielos. Quiere decir que son cristianos nominales, son solamente de nombres, pero no tienen la realidad de lo que Cristo realmente y lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Gracias por escuchar Maná Escondido para Vencedores. Para más contenido, síguenos en nuestro canal de YouTube, Verdad y Santo.